Para muchas personas la vida espiritual es exactamente eso, ¿cierto? Algo que resulta llamativo, pero que no quieren incorporar en su vida porque es algo que no pueden, ¿qué? Manejar, no pueden controlar, les da temor. Y aunque les atrae y aunque se dan cuenta que puede marcar la diferencia en su entorno, la realidad es que quieren cogerlo con palitas, ¿es cierto? Con pinzas, con guantes, pero no se atreven a involucrarse mucho. Lo que hoy les voy a compartir se llama ¿Cómo te percibes hoy? Y quiero partir de tres conceptos. El primero es sensación. La sensación es una experiencia que tú puedes vivir, que puede ser placentera o dolorosa, ¿sí? Y la percepción es la interpretación y el análisis que tú haces de una sensación. Por ejemplo, Ricardo Arjona en su canción Jesús es verbo y no sustantivo, ¿cómo percibe él el cristianismo? ¿Alguien ha escuchado la canción? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo qué? ¿Por qué? Él cuenta la historia de una señora que era muy religiosa, pero que cada vez que la pelota la molestaba, cogía y les dañaba la pelota a los niños que estaban jugando con ella, ¿cierto? Para muchas personas el cristianismo puede ser una hipocresía, pero porque han tenido experiencias, sensaciones que de pronto no han sido de placer, sino de dolor, ¿sí? Y empiezan a hacer una percepción de eso, de esa experiencia, de esa sensación. Ahora, ¿qué es una convicción? Una convicción es una percepción que tú das por cierto, ¿sí? Es una percepción que tú das por cierto. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a mirar durante mucho tiempo la ciencia, o más bien el pensamiento humano, se centró en una dicotomía que es una dicotomía cartesiana, ¿cierto? Y es pienso, luego existo. Y ese pienso, luego existo significa que todos los procesos de análisis era lo que a las verdades a las que yo llegaba, a las que llegamos las personas eran producto de un proceso de análisis de pensamiento. Pero esta generación particularmente es una generación donde no es tanto lo que tú piensas, sino lo que tú sientes, ¿cierto? Es siento, luego existo. Entonces viene una pregunta, esa pregunta es, ¿vives por lo que piensas? ¿Vives por lo que sientes? ¿O vives por qué? Por lo que Dios te revela. Y cuando hablamos de lo que Dios te revela, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué piensan ustedes? Cuando tú dices, Dios me reveló algo, ¿de qué estás hablando? Muy bien. ¿Con relación a quién? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, Juan. Juan, cuando tú le cuentas a, ¿cómo se llama tu mejor amigo o amiga? Patricia. Tu esposa. Muy bien, Juan. Cuando tú le dices a Patricia, el Señor me reveló o Dios me habló a través de su palabra tal cosa, ¿qué estás diciéndole a ella? En el fondo, ¿qué estás diciendo? Que lo que está en la escritura, ¿no es cierto? Lo que está en la escritura, Dios te lo ha hablado a ti, ¿cierto? Y eso va más allá de lo que pensamos y de lo que sentimos. Eso es otro nivel. Entonces, ¿hacia dónde vamos? La pregunta es,
Durante mucho tiempo la ciencia estuvo enclaustrada en el análisis cartesiano. Pero hoy los jóvenes no se interesan tanto en los análisis, porque todo parece ser relativo. Hoy se interesa más en lo que ellos sienten, y lo que tú sientes parece ser que fuera mucho más válido que lo que tú piensas. Pero hay una realidad que es mucho más profunda, y es la realidad del espíritu, y es cómo vivir por lo que Dios te revela. Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a mirar creencias que van de la modernidad a la posmodernidad, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que esto, cómo está afectando nuestro entorno. Entonces, el primero de ellos es la concepción del trabajo. Para el mundo modernista, es decir, para la generación que nos ha precedido, ¿sí?, el trabajo era un don de Dios, y el trabajo personal era un valor personal. Las personas mostraban su valor a través de la calidad de su trabajo. Pero para esta generación el trabajo es un mal necesario, es algo tolerado, y de alguna manera es una búsqueda de realización personal lo que más importa. Lo que más importa no es la calidad de lo que haces, sino si me llena, si yo me siento realizado con lo que hago, ¿sí? Vamos un poco más allá. Hemos cambiado la razón por el sentimiento, ¿cierto? Nos cuesta mucho diferir la gratificación momentánea por una meta a largo plazo. ¿Sí? Es más importante el cómo me siento, cómo lo disfruto, y la base del dominio propio está muchas veces en aprender a diferir esa gratificación momentánea en una meta a largo plazo. Entonces, una característica de esta generación es la razón por el sentimiento, el cambio de la razón por el sentimiento. Otra característica, vamos a mirar. La ética por la estética. Ustedes van a tener discípulos o ustedes mismos han pasado por esto de, bueno, ¿qué está mal? Pero si yo me siento bien, ¿por qué está mal? Si le han preguntado, le han dicho, pero si yo me siento bien, ¿por qué está mal? Y pareciera que hay una relación directamente proporcional de que si me produce placer, está bien. Si me produce dolor, está mal. Pero hay muchas cosas que producen placer que terminan mal, ¿cierto? Por ejemplo, las adicciones, ¿sí? Y esta manera de pensar de solamente se vive una vez es similar a lo que durante el primer siglo los cristianos tuvieron que enfrentar, donde la mentalidad era comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa era la mentalidad de ese primer siglo. Entonces, de alguna manera estamos volviendo a la crisis que vivieron los primeros creyentes. Vamos a mirar otra característica, cuarto, y es el cristianismo a la carta. ¿Saben cuál es el cristianismo a la carta? Es ¿para qué me sirve a mí? No es cómo me uno al plan de Dios, sino en qué me beneficia a mí. Ese es el cristianismo a la carta. Y es descrito por el apóstol Pablo en Hechos 17:21, dice que todos los atenienses y todos los que habitaban en esta ciudad solamente de una cosa se interesaban. ¿Cuál es? ¿Cuál era? Se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces el cristianismo a la carta es el cristianismo enfocado en hacer cosas nuevas que satisfagan el corazón de las personas, pero no necesariamente en obediencia al reino de Dios. Siguiente.
el posmodernismo ha cambiado la solidaridad por el egocentrismo, por el individualismo salvaje y egoísta. Hombres y mujeres cada vez están más separados de su entorno, separados de sus padres, separados de sus hijos, separados de sus hermanos, donde lo que más importa es el ya y el yo, ¿cierto? El ya, la esposa del yo. ¿Sí? Yo quiero las cosas ya. ¿Cierto? Y otra característica, la sexta, es, hemos cambiado la hermosura por el narcisismo. Ahí, gracias. Hemos cambiado la hermosura por el narcisismo. ¿Alguien sabe el mito de Narciso? Sí. Miraba en el reflejo del agua y se encontraba tan bonito que se miraba y dejó de comer, de dormir y al final murió. Murió. ¿Enamorado de quién? De sí mismo. De sí mismo. Muy bien, ese es el mito de Narciso. Entonces tenemos una generación enamorada de sí mismo, incapaz de aprender a amar a otros, ¿cierto? Incapaz de aprender a amar. Nos idealizamos a nosotros mismos. En estos días empezaba a preguntarle al Señor, bueno Señor, ¿por qué a veces las parejas recién constituidas, los matrimonios jóvenes, a veces tienen tantos problemas? ¿Será que no se aman? Y la realidad es que sí se aman, pero la idealización, ¿no es cierto? En lugar de obrar a favor, obra en contra. Porque cada uno va buscando que alguien llene su ideal, ¿cierto? Entonces no va en la búsqueda de amar, de entregarse, de amar, de buscar el bien del otro, sino el bien propio. Y cuando tú vas buscando el bien propio, realmente no estás amando al otro, te estás amando a ti mismo, ¿cierto? Y ese es el mito de Narciso, que murió amándose más a sí mismo que al prójimo. Y esta frase me llama mucho la atención, dice, el prójimo cuenta, ¿sí qué? Si te es útil. Entonces, amamos las cosas y usamos las personas. En lugar de usar las cosas y amar a las personas. Esto es lo que está hoy afectando nuestra iglesia a nivel general. Estas cosas nos están afectando. Por eso quise comenzar con este video y con estos 3 puntos para preguntarnos cómo vamos a hacer frente a esto siguiente. Y es, ¿será que la información que usted y yo recibimos a través de los sentidos es suficiente para determinar decisiones en la vida? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, cuéntame, ¿por qué no? ¿Tu nombre? Luis. Luis. Porque los sentimientos son fluctuantes, cambian. Cambio, por ejemplo, el ejemplo típico, no sé, hoy día no tengo ganas de levantarme a trabajar, entonces no voy a trabajar. Ajá. No, uno se levanta por decisión, porque ya tomó la decisión de trabajar y tiene ciertas responsabilidades también. Entonces, ahí hay una decisión tomada por una convicción y no por un sentimiento, por ejemplo. Muy bien. Y estamos hablando de los sentidos, ¿no es cierto? De los sentidos físicos que nos ayudan a relacionarnos con el entorno. Nos ha compartido Luis esta afirmación. ¿Quién más piensa algo? ¿Será que es suficiente? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué nos engañan los sentidos, Carla? ¿Perdón? Nuestros ojos nos engañan. Dame un ejemplo, Carla. Por ejemplo, hay muchas imágenes Así es. que se usan en psicología, incluso en test bien entretenidas. Así es. Uno dice, por ejemplo, figuras de palitos o líneas del mismo tamaño y uno las ve de distinto tamaño por la Sí. posición en que están en el plano. Muy bien, excelente. Así es. Muchos son engañados a través de la red, ¿cierto? Bueno, entonces es claro que los sentidos nos pueden engañar. Vamos a avanzar.
En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que la serpiente, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera ¿qué? Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces no puedo confiar en mis sentidos. Entonces, ¿en qué voy a confiar? ¿Qué hago? ¿Cierto? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Alguien ha dicho que nosotros necesitamos un reloj, pero también necesitamos una brújula, ¿cierto? Y necesitamos aprender a discernir espiritualmente lo que sentimos físicamente. El discernimiento espiritual es lo que nosotros nos va a permitir no ser engañados por nuestros sentidos físicos. El discernimiento espiritual es lo que nos permite a nosotros que cuando alguien nos está diciendo algo, el Espíritu Santo nos puede estar diciendo, eso que te está diciendo no es así. O eso que estás viendo no es lo que aparentemente... En mi nación, en mi pueblo hay un dicho, dice, no todo lo que brilla es oro, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo espiritual, y aquí es donde me quiero detener un poco, mira, en el mundo espiritual, percepciones equivocadas llevan a convicciones equivocadas. Por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con aquello con la lectura que le hacemos a las sensaciones. No sé si te ha pasado que alguien se te aproxima y te dice, yo siento que tal cosa está ocurriendo. Y a veces uno dice, bueno, ¿es de sensaciones o es un sentir del espíritu? ¿Por qué? Porque estamos en una generación donde lo más importante es lo que tú sientes. No lo que pasas por el filtro del pensamiento, de la razón, ni siquiera por el filtro del espíritu, sino lo que tú sientes, tus emociones. Y tenemos una generación que vive la vida loca. En mi ciudad, en Medellín, nosotros tenemos, se llama la capital de la montaña, hay un grupo de jóvenes que tiene una práctica que es una práctica sumamente estresante. Ellos utilizan las vías de alta velocidad para tirarse en bicicleta sin frenos desde los lugares altos, y lo hacen por la adrenalina que les produce, pero literalmente pierden la vida porque van en bicicleta sin frenos, alcanzando unas velocidades muy fuertes y estrellándose. Entonces, en el mundo espiritual, percepciones equivocadas llevan a convicciones equivocadas. Y esto significa que muchas veces yo puedo estar equivocado en una convicción porque en el proceso de la sensación y de la percepción lo di por hecho. Cuando yo estoy teniendo una convicción que me está generando conflicto, que me está generando angustia, que me está robando la paz, yo tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué momento de este proceso lo que yo di por cierto no era cierto? Necesito que tú me ayudes a evaluarla. Y esto puede ocurrir no solamente en las relaciones de nuestro entorno lejano, sino que ocurre más frecuentemente en las relaciones en nuestro entorno cercano. Con tu cónyuge, con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos, con tus discípulos. Por eso, 2 Corintios 10:3 dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Siguiente. Me gusta esta imagen. Soy un apasionado por el espacio, pero básicamente porque si tú vas en avión, tú no puedes salir a la estratosfera,
Tú necesitas un cohete que te saque allí. Y frecuentemente los cristianos necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que Él sea el que nos ayude a madurar, a crecer. Necesitamos crecer. En Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso significa que o mis sentidos pueden ser engañados o mis sentidos pueden ser ejercitados en el discernimiento de lo que está bien o de lo que está mal. Pero es mi tarea, es mi responsabilidad. ¿Cómo crecemos? Es la pregunta. ¿Cómo crecemos? Y no vamos a ir todavía a la siguiente diapositiva. ¿Cómo crecemos físicamente, por ejemplo? Esto está en el CB, curso básico. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo? Alimentándonos bien, ¿qué más? Ya se ve que lo hiciste. ¿Qué más? ¿Cómo más? Descansando bien, ¿no es cierto? Dicen que los adolescentes crecen mientras duermen, por eso les gusta dormir tanto. ¿Qué más? Ejercitándonos, muy bien, excelente. Pero, ¿cómo crecemos entonces en ese discernimiento espiritual? ¿Cierto? Vamos a mirar. Primero, dale, por favor. Creces cuando aprendes a escoger lo bueno y desechar lo malo. En Isaías 7:15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. La mantequilla y la miel era un alimento para bebés. Y hay veces que uno piensa, no, pero yo ya llevo tanto tiempo de vida cristiana, pero no es así. Necesitamos desechar lo malo, escoger lo bueno. Y esto que sigue es clave, sobre todo en el trabajo con hombres. Crecemos cuando nos hacemos responsables de nuestra propia vida. ¿Sí? Y usted dirá, ¿por qué en el trabajo con hombres? Porque nuestra cultura en América Latina, desde Río Bravo hasta la Patagonia, es una cultura donde a la mujer se le enseña a ser responsable desde niña, mientras que los hombres jugamos desde niños. ¿Sí? Y en algún momento dado aterrizamos. No es para todos los hombres, no quiero que se sientan mal, ¿no es cierto? Pero necesitamos crecer, ¿cierto? El apóstol Pablo escribió esto en la epístola a los Corintios. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de qué? De niño, ¿cierto? Por ejemplo, una actitud de niño en la etapa adulta es cuando nosotros los hombres culpamos a la mujer. ¿Y por qué? Y la mujer dice, ¿sí les ha pasado? Y me encanta esto porque trabajo con hombres, ¿cierto? Y los hombres necesitamos que otros hombres nos digan, mira, necesitas asumir, ¿cierto? No me refiero a una responsabilidad económica, de sustento, no, me refiero a crecer emocionalmente. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cómo más crecemos? Siguiente. Crecemos cuando asumes tu lugar en la batalla espiritual. En 2 Corintios 10, del 4 al 6, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿cierto? Fortalezas. De hecho, en nuestra cultura de América Latina, los hombres tendemos a tener más adicciones que las mujeres. Esta es otra característica también de no asumir nuestra responsabilidad. Aquí los hombres están mirando los unos a los otros y nos vinieron a dar papa, ¿cierto?
Creces cuando dejas de juzgar a otros por apariencias, ¿no es cierto? Me encanta este pasaje, dice, mirad las cosas según la apariencia. Si alguno cree, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense que así como Él es de Cristo, nosotros también somos de Cristo, ¿cierto? ¿Cuándo crecemos? Cuando nosotros entendemos que la obra de Dios se está haciendo en la vida de otra persona de una manera diferente a como se ha hecho en la mía, ¿cierto? También crecemos. Y crecemos también cuando aprendemos a resolver los asuntos de una manera mucho más práctica. Hay 5 recomendaciones que quiero compartir con ustedes. La primera es, pregúntele al Padre. ¿Por qué preguntar al Padre? Porque hay situaciones que nosotros no entendemos. No tenemos el panorama completo. No lo tenemos. No podemos decirle, Señor, muéstrame qué sigue, y de pronto el Señor nos muestra todo el camino, sino que nos está mostrando un paso a la vez. En Juan 8, del 15 al 16, el Señor dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no juzgo yo, sino mi Padre que me envió, ¿cierto? Y también en Marcos 4, del 23 al 25 de la palabra de Dios dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Yo tengo que tener cuidado con lo que escucho, a quién escucho, ¿cierto? ¿A quién escucho? De hecho, para nosotros los hombres es una bendición poder tener una mujer sabia a quien escuchar. ¿Sí? Y a veces la mujer dice, pero es que no entiendo por qué no me escucha. La pregunta es, ¿lo que usted le está hablando a él ya se lo habló Dios a usted? ¿Me hago entender? O lo que le dices a tu esposo es lo primero que se te ocurre producto de tu sensación, de tu percepción. Entonces pregúntale al Padre, decide a quién vas a escuchar. Tercero, no escondas tus luchas por temor. No escondas tus luchas por temor. En Santiago 5:16, la palabra de Dios dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Gran parte de los procesos de crecimiento, de aprender a crecer, ocurren cuando yo comparto mis batallas con otros. Y eso particularmente en los hombres es significativo. Porque los hombres muchas veces tendemos a ser muy solitarios en nuestras batallas. No sé si les sucede, pero la mujer por intuición sabe lo que le ocurre a uno. Y le pregunta, ¿y cómo estáis? ¿Cierto? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Sí, pero cuéntame. Y a veces el hombre no va a hablar cuando tú dices, sino cuando él se siente en libertad de hacerlo. Pero quiero decirles, varones, a los que están acá y los que me están escuchando, es súper importante que nosotros aprendamos a abrir el corazón. Porque muchas batallas se ganan o se pierden cuando tú decides abrir el corazón. Y cuarto, deja que el Padre trabaje en tu identidad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, coherederos con Él. Y quinto, defina a dónde va a llevar su sed. Y vamos a ver este video y me dicen que le llama. Recuerda este pasaje, Jeremías 2:13, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí,
fuente de agua viva y cavarnos cisternas rotas que no retienen agua. Muy bien, vamos a mirar este video. Ya apagamos la luz. ¿Qué pasó ahí? Tiene agua limpia, pero no sabe cómo, ¿cierto? No va a ella, ¿cierto? ¿Y qué más? Bueno, buscamos saciarnos, ¿no es cierto? De otra manera, a veces de manera muy equivocada, sino con la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Perdón? Desperdiciaba esa agua. Muy bien. Ajá. Tenía el agua en su casa, pero prefería. Así es. Y eso es muy común, eso es muy común. Cuando alguien está tratando de beber de lo que no sacia, convida a otros a lo mismo, ¿cierto? Muy bien. ¿Perdón? Desconocía el agua limpia. ¿Qué conexión tiene esto con el primer video? Muchas veces nos da temor, ¿cierto? Nos da temor avanzar, crecer, porque determina confianza, entregarnos, dar pasos de fe. Quiero terminar con esta imagen y con esta promesa. Por favor. Dice en Isaías 33:6, dice, Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento, el temor del Señor es tu tesoro. Y quiero que usted piense en qué ve ella y qué ve él. Lo verde y el cielo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué ve ella? El agua. ¿Qué está viendo ella? ¿Qué le llena a ella? ¿Ah? Descanso. Ella está deleitándose en el paisaje, ¿verdad? ¿Y él qué es lo que lo llena? Llegué a la meta. La vida es una mezcla de ambas cosas, tanto para el hombre como para la mujer, ¿no es cierto? Y en ese proceso necesitamos aprender a hacer las lecturas correctas, necesitamos aprender a ir a la fuente de agua viva, necesitamos aprender a hablar de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos percibiendo para no llegar a percepciones equivocadas, porque en el mundo espiritual percepciones equivocadas llevan a convicciones equivocadas. Necesitamos preguntarle al Padre, necesitamos crecer en madurez, necesitamos determinar a quién vamos a escuchar. Porque en este proceso podemos escuchar lo que no nos edifica. Todo comienza por lo que percibo, por lo que siento. Y no me puedo dejar determinar por lo que siento. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a hacer una evaluación de lo que percibo. Porque somos diferentes. El hombre es diferente a la mujer. Muy diferente. Pero juntos podemos crecer. Les voy a invitar a que oremos por esto. ¿Les parece? Espíritu de Dios, hoy te damos gracias, Señor, porque estamos en medio de una generación que le ha reaccionado a todo lo que las generaciones pasadas, Señor, fundamentaron su conocimiento de lo que era certero, Señor, a través del pensamiento, del análisis, de la reflexión. Estamos viendo en una generación donde es tan importante, Señor, oh Dios, lo que se vive, lo que se siente. Y a veces, Señor, lo que nosotros sentimos, Señor, oh Dios, nos puede engañar,
podemos ser engañados, Señor, por nuestras propias percepciones, Señor, porque nuestras sensaciones, Señor, oh Dios, de placer o de dolor, Señor, oh Dios, les estamos haciendo una lectura, Señor, basada en nuestros propios sentidos, en nuestra propia carne. Y aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Señor, a veces no estamos experimentando la plenitud de Dios, no porque no podamos vivirla, sino porque nuestras percepciones, Señor, nos están llevando a convicciones equivocadas de nosotros mismos y del entorno que nos rodea. A veces estamos siendo como ese hombre que vivía la vida en gris y que esa ficha que le faltaba, Señor, para completar el panorama era lo que le daba color a su vida, pero tenía temor de tomarla. A veces los desafíos de fe que tú nos estás haciendo, Señor, son desafíos que nos están llevando más allá, Señor, oh Dios. Que nos están llevando, Señor, oh Dios, a romper esquemas mentales, prejuicios, temores, que nos están llevando, Señor, oh Dios, a salir de nuestra comodidad, de nuestro entorno seguro. Y nos da miedo, Señor, nos da miedo, reconocemos que nos da temor. Tal vez durante muchos años, Señor, hemos estado bebiendo, tratando de beber, tratando más bien, Señor, de calmar una sed que solamente tú puedes calmar, Señor, oh Dios, que tú puedes saciar yendo a la fuente equivocada. Nos hemos engañado a nosotros mismos, Señor, oh Dios, y tal vez arrastrados por lo que otros creían que era lo que llenaba nuestras vidas. Hemos cavado cisternas rotas que no retienen agua. Señor, gracias, oh Dios, porque nos has hecho tan diferentes. Señor, a veces el asunto es que no estamos creciendo en madurez. No estamos asumiendo, Señor, oh Dios, nuestra responsabilidad en la batalla espiritual. Estamos dejando que otros batallen espiritualmente por nosotros. Estamos juzgando por apariencia y no con justo juicio. Estamos dejándonos llevar por cosas de niños, juzgando como niños, hablando como niños, pensando como niños. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Un niño culpa a otros. Un niño no asume responsabilidades. Un niño necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer. Señor, haz en medio de nosotros tu obra, Señor, oh Dios. Adoremos a Dios, adora allí al Señor, adórale. Dale gracias a Dios. Da gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en tu vida. De pronto hay cosas que en esta tarde tú has escuchado que puede que tú no estés de acuerdo con ellas, y es válido. Pero en medio de este proceso pregúntale a Dios, pregúntale: Señor, he llegado a convicciones respecto de mi propia vida después de mucho tiempo, Señor, que tal vez tengo que reevaluar. Ayúdame, Señor, oh Dios, para poder llegar, Señor, oh Dios, allí donde tú quieres que experimente plenitud, para que pueda disfrutar del panorama, pero también, oh Dios, para que pueda levantarme, Señor, como tú quieres que lo hagas. Bendito seas, oh Dios. Adora a Dios, adórale a Él. Bendito seas. Dame de beber de tu agua, Señor. Vamos a ponernos de pie y levantar Ya no nuestras manos. quiero tener
agua de vida eterna. Vamos a orar los unos por los otros, una hacia una persona que esté a su lado, y permita que el Espíritu de Dios fluya a través de su vida, orando por su hermano, su hermana en la fe, tal vez su cónyuge, su esposo, su esposa, su hermano. Espíritu de Dios, necesitamos que tú renueves, Señor, oh Dios, nuestras percepciones. Las sensaciones están ahí, Señor, pero son las percepciones lo que necesitamos, Señor, que tú renueves, para poder tener, Señor, convicciones correctas, no equivocadas. Señor, guárdanos del autoengaño. Guárdanos, Señor, oh Dios, de esas, Señor, oh Dios, percepciones que por andar en la carne nos han hecho tanto daño. ¿Cuántas veces nos hemos dicho o hemos dicho a otros cosas, Señor, oh Dios, que venían de una percepción equivocada? Y hoy estamos cosechando los resultados, las consecuencias de esas percepciones equivocadas. Señor, oh Dios, hoy necesitamos de ti, Señor, oh Dios. Necesitamos, Señor, que tú vengas, Señor, oh Dios, y renueves, Señor, oh Dios, lo que quedó ahí represado, Señor, atado, seco. Trae, Señor, oh Dios, vida, Señor. Tu palabra dice, Señor, oh Dios, que tú das vida al desierto, Señor, oh Dios. Que tú das vida al desierto. Espíritu de Dios, hoy oramos los unos por los otros. Dile allí al Señor, dile. Ora por tu hermano, tu hermana, pregúntale por qué necesita que ore. Tal vez en algún momento dado de tu vida tú le dijiste al Señor, es que yo no voy a ser feliz. O definitivamente no sirvo para esto. O esta persona no me ama. O me cuesta amar. Tal vez durante mucho tiempo te has mirado a ti mismo y haces parte de esa cultura narcisista de mirarte tanto a ti mismo que has dejado de amar. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, dice la palabra de Dios. Tal vez para ti es más fácil culpar a otros que asumir tus propias responsabilidades. Tal vez tengas que decirle, Señor, me cuesta, no sé cómo hacerlo, Señor, no sé cómo hacerlo, no sé cómo amar, no sé cómo perdonar, no sé cómo acercarme. Señor, oh Dios, me he equivocado, Señor, me doy cuenta que me he equivocado, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, Señor, oh Dios? Espíritu Santo, guíanos, Señor. Dame de beber, Señor. Dame de beber. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Y quiero beber
El Señor le dijo a aquella mujer de Samaria: si bebes de esa agua volverás a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Gracias, Espíritu Santo, por seguir dándonos a beber de esa agua, por ayudarnos a crecer, por ayudarnos a discernir, Señor, aquello que sentimos, que pensamos, para que podamos vivir por revelación, Señor, y no por emoción, no por nuestra razón, Señor, sino por la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho. Bueno, le damos las gracias a William. ¿Cuándo regresa William? No regresa William. Se queda con nosotros, así que... ¡Eso! Se queda en Chile. ¿Qué se quede? Ay. Tiene que pasar algo para que se quede. ¡Ay! Bueno. Señor sabe. ¡Ay! Que se case, dicen por aquí. Mire. Que se case. La gente, las cosas que dice la gente. Bueno, le damos gracias al Señor por la vida de William. ¿Y por qué no? Porque se case, pues el Señor sabe. ¿Sí o no? Pensamientos de qué dice el Señor en su palabra. De bien. Y no de mal, exactamente. ¿Cómo? Para darles el fin que esperáis. Es la promesa. ¿Alguien está de cumpleaños o no? ¿Nadie? Están todos más jóvenes. Listo. Bueno, nos vemos entonces el sábado, si Dios quiere. Que el Señor les bendiga. Y el próximo miércoles también. ¿Algún anuncio? ¿No? Aparte de vernos. Las grabaciones el 18. ¿Ah? En el Club Cumbres. Eso. A las 5 de la tarde, igual que todos los énfasis. Sí. Bueno, que el Señor les bendiga. Si usted anda en auto y puede acercar a alguien. No, para los que andan en auto. Así que si es que le cae a alguien más y puede acercar a alguien, puede, por favor, ponerse en contacto con el encargado de autos. De movilización, exacto. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Abrazos, chiquillos, para todos los que se conectaron por Zoom también. Que el Señor les bendiga. A la Claudita que está allá en Talagante. A la Pati Yeuful que está con Don Faustino. También un abrazo a Don Faustino. Que Dios les bendiga. Y aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas